Solo ustedes en casa, esta es la misión de las 11:30. Bienvenidos a Noticias RCN, que están las 3 del día. La primera, el ataque contra los 2 soldados de la Guardia Nacional en el centro de Washington, en Estados Unidos, quienes están en estado crítico y son atendidos en un hospital local. Por estos hechos, el presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 500 soldados en la capital estadounidense para respaldar la seguridad. También el presidente Trump dijo que el atacante es un extranjero que entró a Estados Unidos desde Afganistán. La segunda, fueron radicados ante el Tribunal Superior de Bogotá los escritos de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, entre otros. Se conoció además que solicitarán que sean enviados a la cárcel. Y la tercera, el Cauca sigue siendo blanco de los criminales. Hoy en el municipio de Patía, sobre la vía Panamericana, fue activado un carro cargado con explosivos. 3 personas resultaron heridas, entre ellas un soldado. Las autoridades atribuyen el ataque a las disidencias de Iván Mordisco. Y esta es la imagen del día, nos llega desde Villavicencio, donde decenas de llaneros se tomaron la plaza central. Encendieron velas para rechazar el secuestro de Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja. Allí mismo elevaron oraciones por su pronto regreso a casa. Ya son 8 días sin que se sepa nada de estos jóvenes de 20 y 21 años. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Bueno, mucha atención porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace unas horas se pronunció sobre los hechos que hoy consternan a su país tras el ataque a los 2 soldados de la Guardia Nacional en el centro de Washington y dio a conocer la posible identidad del atacante. Great fellow Americans. Mis queridos compatriotas, hoy en vísperas del Día de Acción de Gracias, 2 miembros de la Guardia Nacional que prestaban servicio en Washington, D.C., recibieron disparos a quemarropa en una monstruosa emboscada a pocos pasos de la Casa Blanca. ¿Está seguro de que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán? Fue trasladado en avión por la administración Biden en septiembre de 2021 en esos infames vuelos. Su estatus fue extendido en virtud de la legislación firmada por el presidente Biden. Y en hospitales locales son atendidos los 2 soldados de la Guardia Nacional que fueron atacados con disparos esta tarde en inmediaciones de la Casa Blanca y que están en condición crítica. El presidente Donald Trump a propósito señaló que el responsable pagará por lo que hizo, mientras un sospechoso permanece bajo custodia policial y también recibe atención médica. Sobre las 2:15 de la tarde fueron escuchados disparos a tan solo 2 cuadras de la Casa Blanca. Nos hemos metido en un parking y hablando con el chico del parking nos ha dicho que había habido 5 disparos, ha habido una pausa y otros 10 y después de eso ha pasado un coche en dirección contraria por la calle a toda velocidad. Las balas alcanzaron a 2 soldados de la Guardia Nacional. El equipo de Noticias RCN logró captar el momento en el que los uniformados dieron primeros auxilios a uno de sus compañeros. La zona fue acordonada, la Casa Blanca fue cerrada y el presidente Donald Trump, quien está en Florida por las celebraciones de Acción de Gracias, se pronunció. El animal que disparó a los 2 guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero a pesar de todo pagará un precio muy alto. El director del FBI confirmó que un sospechoso, que también resultó herido, está bajo custodia. Y en la misma línea que el vicepresidente J.D. Vance, indicó que están investigando las motivaciones del ataque. Y en otras noticias, hoy fueron radicadas las solicitudes de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Esto por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el caso de Velasco, vean, Olmedo López lo señala de dar la orden para comprar congresistas, hechos que habrían ocurrido en una reunión que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo denomina cónclave. Allí habrían participado otros ministros y el hoy prófugo Carlos Ramón González. Mientras que por el lado del exministro Bonilla fue señalado por María Alejandra Benavides, su exasesora, de dar cupos indicativos a varios congresistas a cambio de votar a favor las reformas. Pues a propósito de esta nueva imputación, conocimos en primicia la última declaración que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rindió ante la Corte Suprema, también por este escándalo. Investigación que hoy tiene a 5 congresistas a punto de ir a juicio. ¿Qué dijo? Aquí les contamos.
Ante la justicia, en su última declaración, Velasco aseguró que jamás dio la orden de tramitar proyectos a congresistas para pasar reformas del gobierno nacional. Que ni se habló de 80.000, ni de 1.000, ni de 10.000, ni de 20.000 millones, porque eso no lo hicimos. Esto pese a ser señalado por María Alejandra Benavides, ex asesora de Ricardo Bonilla, como uno de los determinadores del escándalo. Si un ministro de Hacienda se va a reunir con un ministro del Interior para hablar de temas inconfesables que no ocurrió, no van a tener al frente a una persona que ni siquiera conocen. Con la doctora Benavides yo no la conocía. Ante la pregunta de su participación en el llamado cónclave, Velasco respondió: Yo no lo denomino cónclave. Institucionalmente se creó un comité político, lo creó el presidente de la República. Se citaba todos los lunes y martes, cuando el lunes era festivo, en el DAPRE. Luis Fernando Velasco es uno de los ministros del gobierno mencionados por Olmedo López como parte del escándalo, junto a Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Y hablamos ahora del escándalo de la presunta infiltración de las disidencias. Noticias RCN conoció que la Procuraduría suspendería en las próximas horas al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía. El procurador Gregorio El Hash habló de este caso. Mostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer, y en la medida en que vayan llegando esa documentación se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento. Y el coronel en retiro Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil, también está en el ojo del huracán por graves acusaciones. Vean, el excomandante de contrainteligencia John González denunció que Mazo estaría utilizando la Dirección Nacional de Inteligencia para supuestamente perfilar y manipular ascensos militares. Hoy tenemos una disponibilidad. Él es el coronel en retiro Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil, entidad adjunta al Ministerio de Defensa, encargada de fabricar y comercializar armas, municiones y explosivos para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y él, el excomandante de contrainteligencia del Ejército, coronel en retiro John González, denunció que Mazo estaría utilizando el DNI para perfilar a militares. La DNI está siendo utilizada como una arma, una herramienta de persecución. En este caso, para el personal militar, donde han cometido unas injusticias grandísimas de personal de oficiales, y no solamente en el Ejército, en la Policía Nacional, ¿no? Así como presunta manipulación para movimientos de militares liderada por Mazo. Pero eso es abuso de poder para manipular ascensos, manipular agregadorías militares, quitar y poner los que le convengan o no, tomando decisiones única y exclusivamente una persona. Dice que es cercano al exministro de Defensa Velázquez y al actual comandante del Ejército General Cardoso, por lo que habría influido en la salida del general en retiro Oscar Vera, antiguo comandante de inteligencia. A él lo aburrieron, diciendo porque mucha persecución, mucho señalamiento. Los que estaban haciendo campaña presidencial para Petro, cuando ya tuvieron el poder, empezaron a perseguir y a desprestigiar, campañas de desprestigio contra el general Oscar Vera. El coronel Mazo está salpicado en una supuesta reunión con disidencias de alias Calarcá para crear una presunta empresa de seguridad. Noticias RCN lo buscó, pero a la fecha no obtuvo respuesta. Vean, esta noche fue judicializado David Valencia Cochero. El hombre es señalado de causarle la muerte a una mujer en Suba, luego de arrollarla con su vehículo. Durante la diligencia judicial, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo, cargo que no aceptó. No acepto los cargos, su señoría. Él es David Valencia Cochero, el hombre señalado como responsable de atropellar a Laura Fabiana León, causándole la muerte en la localidad de Suba. Pues el señor David intenta correr y logra subir a su vehículo para poder salir de ese lugar, pero cuando está subiéndose al vehículo comienzan nuevamente a golpearle a su vehículo. Él prende el mismo y arranca de manera inmediata, impactando a la víctima de nombre Laura Fabiana León Peña. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo luego de que intentara huir al parecer de las agresiones que la misma comunidad quería ocasionarle, presuntamente luego de que el hombre agrediera a su pareja sentimental y sus amigos intentaran defenderla. Al momento de arrancar, pues la señora estaba allí, la golpea, pasa el carro por encima de ella y la señora pierde la vida de manera inmediata. El hombre se presentó de manera voluntaria ante el ente investigador, sin embargo, no se le dictó medida de aseguramiento.
Y avanzamos con noticias de nuestras regiones. Es compleja la situación de orden público que afronta el departamento del Cauca. Nuevamente la vía panamericana es blanco de los terroristas. Criminales de las disidencias detonaron un carro bomba mientras transitaban varios vehículos por el corredor en jurisdicción de Patía. 3 personas resultaron heridas. Nos vamos para esta zona del país. Carlos Andrés, usted tiene esos detalles. Adelante y buenas noches. Buenas noches. Es que fueron verdaderos momentos de pánico los que vivieron usuarios y viajeros de la vía panamericana entre Popayán y Pasto. A eso de las 11:50 del mediodía fue detonado este explosivo de gran poder. Ocurrió en la vereda Carmelito, que pertenece al corregimiento de Patía, en el municipio de Patía. Una bomba. Compañeros, ahorita estalló. Otra vez el municipio de Patía. Otra vez la vía panamericana. Y ese corto tramo de 27 kilómetros entre el Bordo y el Estrecho, que solo este año ha sido blanco de por lo menos 9 ataques terroristas y una docena de incursiones y retenes ilegales. Causando hasta el momento la incineración de un vehículo tipo tractomula, así como heridas en 3 personas. Los otros 2 heridos son un civil y un soldado. Uno de los vehículos destruidos pertenece al ejército, que asegura se trató del accionar de las disidencias de Iván Mordisco. Por integrantes del grupo terrorista Gao Residual Estructura Carlos Patiño. Este artefacto afectó un vehículo tipo tractomula del Ejército Nacional. Y miles de usuarios y viajeros de la vía panamericana que permanecen atemorizados porque los anuncios de militarización y de recuperar el control de la ruta internacional se quedan solo en eso, anuncios. Pero los problemas de la Panamericana no son solo en el sur del Cauca. En el norte, entre Villarrica y Puerto Tejada, salieron delincuentes fuertemente armados e intentaron secuestrar a un reconocido empresario. Él logró escapar, pero se robaron el vehículo. Es la información que tenemos a esta hora desde Popayán. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos, gracias. Es momento de conocer lo que ocurre en otras zonas del país. Vean, en el embalse del Peñol y Guatapé, Antioquia, murió una turista dominicana y otras 3 personas resultaron lesionadas al sufrir una aparente descarga eléctrica cuando iban a bordo de una embarcación. Según autoridades, al parecer uno de los pasajeros se sujetó de uno de los cables de energía que estaban a baja altura, provocando la descarga que afectó al grupo. Y en Matanza, en Santander, un operario de maquinaria amarilla murió mientras trabajaba en la remoción de piedras que cayeron a la vía por un deslizamiento. El vehículo que estaba usando para atender la emergencia quedó atrapado por otro derrumbe y cuando intentaba salir fue alcanzado por grandes rocas. En Bolívar, asociaciones campesinas adelantan bloqueos en diferentes tramos viales del departamento. Denunciaron el incumplimiento del gobierno nacional en la entrega de tierras prometidas. Las protestas se registran en la Troncal del Caribe, así como en Magangué y en diferentes corredores rurales. Y es momento de revisar otros hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Al menos 44 muertos deja un grave incendio en un complejo de apartamentos en Hong Kong. El fuego se propagó por los andamios con los que adelantaban mantenimiento de las fachadas. 3 personas fueron detenidas por posible homicidio involuntario. Y República Dominicana dio luz verde para que Estados Unidos use temporalmente una base aérea militar y un aeropuerto de su país en medio del despliegue en el Caribe y el Pacífico. Así fue anunciado tras la reunión entre el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con el presidente Luis Abinader en Washington. Podrá hacer uso de esas instalaciones para reabastecer sus aeronaves y transportar personal y equipos. Y a 14 años de prisión fue condenado el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por el delito de cohecho. La justicia concluyó que el exmandatario recibió coimas para la adjudicación de obras cuando era gobernador. Vizcarra también fue inhabilitado por 9 años para cumplir cargos públicos y deberá pagar una multa. Luza, y nos vamos a dormir con algo chévere. Vea, el merecido recibimiento en Cúcuta a Camilo Vera, el joven colombiano de 18 años que logró sus 2 medallas de oro en el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en Filipinas. Nuevamente a Camilo, felicitaciones por ese logro. Logro muy importante, eso todo se lo dedico, la gloria y la honra sea para Dios. No fue fácil, pero se logró y bueno, estamos disfrutando del proceso.
Bueno, hasta aquí Noticias RCN. Los invitamos a seguir con nuestra programación y mañana, por supuesto, estar muy pendientes de nuestra emisión de las 5:30 de la mañana. Feliz noche, que descanse.